Segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer el verso 2 y lo leemos en el nombre del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio una vez más de poder estar delante de tu presencia. Te rogamos, Señor, que nos des oídos de sabio para oír lo que tu Espíritu habla y dice a la iglesia, abra nuestro sentido. Podamos comprender con profundidad, Señor, tu dirección, entender, comprender, Señor, en plenitud tu palabra. Señor, que la gracia de tu Espíritu nos envuelva. Venga tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo. El hombre interior sea fortalecido en ella. Los débiles reciban fuerzas nuevas, los que no tienen ninguna. Ellos, Señor, levanten alas como águilas. Ellos, los que esperan en ti, Señor, sean los que corran y no se cansen, porque están esperando siempre en tu palabra. Padre bueno, que el poder de tu Espíritu Santo tome en esta noche el dominio, el control de todas las cosas en este lugar. Reprendas toda obra de las tinieblas, toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda perturbación en los niños, en los jóvenes, en cada hermano sea reprendida en el nombre de Jesús, Señor, y haya abundante gracia entre nosotros. Mi amado Señor, abre la ventana de los cielos y envía abundante bendición sobre de su pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros venimos escuchando cómo el Señor nos está llevando cada vez un poquito más allá de las cosas que nosotros no entendemos. No nos olvidemos que para nosotros es la promesa cuando el apóstol habla y dice: lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres. Dice que estas son las cosas que Dios las ha preparado para los que lo aman. Quiere decir que esas cosas preciosas, espirituales, profundas, que no pueden ser entendidas por el hombre natural, empero a los que hemos creído, a los que creemos, a los que amamos al Señor, para nosotros nos son reveladas, para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de su voluntad y cada día estemos más firmes en el Señor. Y cada día que vaya pasando, nosotros, hermanos, estemos más seguros en el Señor. Y cada día que vaya pasando, nosotros seamos más fuertes en el Señor. De tal manera que ninguna situación o circunstancia nos mueva de nuestra firmeza. Entonces, nosotros venimos escuchando cómo el Señor nos viene iluminando en cuanto a las cosas que Él quiere de nosotros, y el apóstol Pablo, por el Espíritu del Señor, nos habla y nos ha hablado y nos ha dicho que en nosotros debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir. Entonces nosotros dijimos que ese sentir es algo que se produce, algo, hermano, que se forma, que en nosotros se debe formar en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y que tiene que ver todas esas cosas con la palabra. El crecimiento de la fe tiene que ver con la palabra. El perfeccionamiento del amor tiene que ver con la palabra. Entonces, hermano, todas las cosas tienen que ver con la palabra, con lo que nosotros oímos y cómo oímos lo que oímos. Porque tenemos que nosotros mirar lo que oímos como lo que es, no como la palabra de un hombre, sino como lo que es
palabra de Dios. Entonces, usted cuando se va de la iglesia, entonces usted habla con otro hermano y le dice, vio lo que nos dijo el Señor, vio lo que habló el Espíritu a la iglesia, vio lo que Dios nos habló. Entonces, cuando usted habla de esa manera, usted le está enseñando, inculcando al hermano o a la hermana nueva que ella vea más allá, que no vea al hombre, que es sencillamente una habitación que un día va a pasar, sino que escuche al que está dentro de la habitación que le está hablando. Esto es Cristo, el Señor. Entonces, nosotros tenemos que aprender a conversar y hablar para poder llevar a los hermanos a que su vida sea una vida espiritual y no una vida carnal, humana. Por eso cuando nos reunimos, ¿de qué otra cosa vamos a hablar si no es de la palabra de Dios? Si nos reunimos y nos ponemos a hablar de fútbol, nos ponemos a hablar de televisión, de película y de un montón de cosas humanas, nunca vamos a alcanzar el crecimiento que Dios quiere que nosotros alcancemos. Por eso es que Él nos enseñó en esto pensar. Lo que nosotros pensemos es lo que vamos a hacer y lo que pensamos es lo que vamos a hablar. Lo justo, lo honesto, lo bueno, lo que es de buen nombre. Entonces, cuando nosotros nos reunimos y hablamos de estas cosas, entonces nosotros nos edificamos unos a los otros. Nos edificamos. Entonces, Dios a nosotros nos está llevando porque nos quiere llevar a profundidades donde ya para el hombre natural es una locura lo que nosotros lleguemos a hablar. Porque hay cosas que aún ahora, que son cosas terrenales que nosotros hablamos, para ellos les es locura, como que es algo que no tiene sentido, están todos locos, ustedes son unos fanáticos, están todo el día metidos en la iglesia y al final, y la vida de ustedes, y ustedes no van a vivir su vida, no es. Entonces, para el hombre natural, la iglesia es una locura. Para el hombre espiritual, la iglesia es un lugar de formación. La iglesia es un lugar, hermano, de sabiduría, una escuela de la sabiduría de Dios, donde nosotros venimos a aprender cosas espirituales que en ninguna iglesia, en ninguna escuela humana se puede llegar a entender. Bajalo un poquito. Gloria al Señor. Entonces, nosotros miramos cómo Dios a nosotros nos va llevando a cosas espirituales y a cosas que los hombres naturales no lo van a poder entender. Por eso hay cosas que nosotros no podemos hablar con otros, tenemos que hablarla entre nosotros, porque el que nos pueda escuchar de afuera, a nosotros, hermano, nos va a tildar como que fuésemos locos. Es verdad, para ellos nosotros estamos locos en una bendita locura que es el Evangelio, pero en realidad no estamos locos, estamos muy cuerdos según Dios, muy cuerdos. Nosotros leímos, hermano, en este pasaje algo que los hombres muchas veces se lo miran ahí y se van para otro lado, porque hay cosas que son de difícil explicación. No todas las cosas son fáciles de explicar y de mostrarlas. Hay cosas que no son fáciles explicarlas ni mostrarlas, sino viene una revelación de parte del Señor. Por eso es que nosotros hablamos de la necesidad que tenemos de ser espirituales, para que nosotros podamos entender, para que podamos comprender. Porque los que andan conforme a la carne, que se ocupa de las cosas que son de la carne, cuando hablamos de las cosas espirituales, ellos no la van a entender, no van a poder, hermano, comprender cuál es la intención del Espíritu, hacia dónde no van a poder entender. Por eso Dios nos lleva a que busquemos las cosas que son del Espíritu, las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, que pongamos la mira en el Señor, que descubramos quién está viviendo dentro de nosotros. Habite Cristo por la fe dentro de vuestros corazones, que nosotros vayamos a las verdades espirituales, la verdad espiritual de todas las cosas, y que no solamente nos dejemos llevar por lo terrenal, porque vivimos en un cuerpo mortal y en una vida humana, que no nos dejemos arrastrar por lo terrenal, sino que no perdamos de vista lo espiritual. Tenemos, hermano, que movernos en este cuerpo, pero no debemos perder de vista lo espiritual para que podamos crecer. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que comer, tenemos que dormir, tiene que cuidar a sus hijos, hacer un montón de cosas que nos obliga, hermano, a las obligaciones a hacerlo. Pero esto a nosotros no nos tiene que hacer quitar de vista las cosas que son espirituales. No nos tiene que hacer quitar de vista. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer para comprender otras cosas.
para poder ir más allá en el conocimiento, hermano, de cuál es la voluntad del Señor. Para que cuando nosotros oigamos lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, a nosotros no nos parezca una locura, sino que nosotros miremos las cosas como son y nos maravillemos de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Nosotros hemos estado hablando hace poquito cómo es que hay un cielo nuevo y hay una tierra nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y nosotros hablamos, hermano, de una habitación celestial. Esas cosas no son fáciles de explicar, ni tampoco son fáciles de comprenderla, ni tampoco son fáciles de recibirla. ¿Por qué? Porque para el hombre natural, todas esas cosas que nosotros hablamos, hermano, es una locura. Lo que nosotros hablamos, de lo que va a venir, de lo que nosotros esperamos, de lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni nunca subió al corazón de los hombres, cuando nosotros la hablamos y la comunicamos, hermano, para ellos es una locura. Sin embargo, para nosotros es una gloria. Nosotros hablamos de lo que nos espera, cielo nuevo, tierra nueva, y nosotros decimos gloria a Dios. Miramos a la iglesia, hermano, y la iglesia dice ven. Miramos al Espíritu y el Espíritu dice ven. Miramos, hermano, al Espíritu y a la iglesia y dice ven pronto, Señor Jesús, queremos ir a nuestro lugar. Entonces hablamos de un lugar que nos espera a los que hemos creído. De un lugar maravilloso, un lugar, hermano, precioso, un paraíso donde, hermano, las cosas, usted que pudo haber viajado o haber contemplado cosas muy hermosas en este mundo, no es de comparar lo que viene con lo que usted vio. Usted lo que usted vio se quedó maravillado y dijo, qué hermoso, qué bello, qué precioso. Bueno, eso es lo mínimo de lo que hay allá, es lo mínimo de lo mínimo. Lo más chiquitito de lo que hay allá es mucho más grande de lo que usted pueda haber visto, oído o sentido. Mucho más grande. Entonces, son cosas espirituales para un hombre espiritual. Quiere decir que el hombre natural nunca va a poder entender las cosas que son del Espíritu. Por eso es que Dios en nosotros nos ha dado una muerte y un nuevo nacimiento para que creciendo en esa vida espiritual podamos entender lo que el hombre natural no puede percibir, pero que nos es dado a nosotros. Nosotros leímos en este pasaje, 2 de Corintios, capítulo 12, verso 2, donde el apóstol Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dada a expresar al hombre. Entonces, nosotros miremos esto. Dice, conozco un hombre que hace 14 años, luego de 14 años, se atrevió a mencionar levemente la experiencia espiritual que tuvo en la presencia del Señor. Porque no lo manifestó antes. Nosotros tenemos una visión, ya inmediatamente, hermano, apenas nos despertamos, ya queremos gritar, hablarlo por todos lados. Sin embargo, el apóstol Pablo no dijo nada. Pasaron 14 años. Después de 14 años él escribe, conozco un hombre. Tampoco dice que es él, pero él era. Conozco un hombre, dice en Cristo Jesús. Y le voy a decir algo. No sé si fue exactamente con cuerpo y todo o fue en el espíritu. Dios sabe cómo fue eso, pero ese hombre fue llevado al tercer cielo. Y ese hombre, ¿sabe qué? No solo al tercer cielo fue llevado, estuvo en el paraíso. ¿Y sabe qué? Se hablaban cosas que el hombre no las puede hablar. ¿Por qué Pablo demoró 14 años para manifestar esta revelación? ¿Quién le iba a creer? Por eso decimos que Dios a nosotros nos está llevando porque quiere formar un pueblo espiritual para poder darle las revelaciones espirituales que están guardadas solo en los secretos de Dios y que son para un hombre espiritual. Porque si el Señor nos habla de cosas muy profundas espirituales, nosotros, si no hemos crecido ni hemos alcanzado la estatura necesaria para recibirla, no la vamos a poder recibir. No la vamos a poder entender, no la vamos a poder comprender. Entonces la vamos a escuchar y van a pasar por arriba y no le vamos a dar valor porque no la vamos a entender. Lo que no se entiende no se valora.
En el libro de San Juan, capítulo 3, verso 11, Jesús dijo así: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio, Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces dice, si le decimos cosas terrenales y no creen, ¿cómo le voy a hablar de cosas espirituales que si las terrenales no las creen, menos a las otras? Entonces, ¿a dónde nos quiere llevar el Señor? Nosotros hemos estado viendo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y nosotros luego vimos, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Entonces hablamos de una obediencia, de una humillación que tiene que ver con la obediencia a lo que Dios dice. ¿Por qué Israel no obedeció y no pudo entrar a la tierra prometida? Justamente, hermano, no pudo entrar, dice, a causa de la incredulidad. Pero nosotros no somos incrédulos. Hemos creído que Jesús es nuestro Salvador. Nos hemos bautizado, hermano, hemos muerto, hemos nacido de nuevo. Pero ¿sabe qué? No crecimos lo necesario para recibir palabras muy profundas. Entonces el Señor no la puede revelar ni la puede dar. ¿Por qué? Porque nos está esperando que nosotros crezcamos para darnos. Porque si nosotros no creemos a las palabras terrenales que hablamos, ¿cómo queremos ir más allá? Nosotros, por ejemplo, decimos, no dejando las congregaciones como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe cuántos no se congregan? Vienen un día sí, un día no, 2 días sí, otro día no. ¿Sabe cuánto no van? Habiendo grupos, ya hace cuánto no están yendo a los grupos y se viene hablando. Entonces, si no creen a lo que Dios dice, que Él ha puesto los grupos para un progreso espiritual, que Él dio los cultos para un progreso espiritual, que Él dio las escuelas bíblicas para que usted mande a su niño para un progreso espiritual, que Él dio todas las cosas, el ensayo, la música, que Él dio todas esas cosas para un progreso espiritual y usted no la obedece, ¿cómo Dios le va a dar más allá? Porque la desobediencia viene por falta de fe a lo que Dios dice. No cree que Dios lo dice, entonces desobedece. Jesús dijo así: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo quieren escuchar y ver y oír cosas más profundas espirituales, si las pequeñas cosas que el Espíritu nos viene hablando y nos viene diciendo, hermanos, nosotros no queremos obedecer ni hacerlas? Alguien me dijo una vez, pedirle a esa persona que me haga un favor, ni loca, prefiero comprar algo nuevo que pedirle un favor. ¿Se da cuenta? ¿A dónde vamos? ¿Se da cuenta cómo queremos avanzar, ir más allá? ¿Se da cuenta lo que es el orgullo del corazón, el corazón orgulloso, el corazón soberbio, el corazón, hermano, que no quiere dar el brazo a torcer, no delante de un hombre o no delante de una mujer, sino delante de la palabra de Dios que nos manda, que nos ordena, que nos dirija, la palabra de Dios que envía su amor en nuestro corazón, que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo lleva? La palabra de Dios dentro de nosotros que metió su amor, hermano, el cual es indestructible. Nada puede destruir el amor de Dios que metió dentro de nosotros. Y Dios nos lleva a que nosotros, hermano, hagamos crecer ese amor en obediencia a la palabra de Dios. El amor que podemos soportar, sobrellevar, callar, no quejarnos. Ir, hermano, como un cordero al matadero, no abrir la boca presentando todo delante del Señor. Hermano, si no podemos hacer eso, ¿cómo queremos ir hacia lo otro? Si no creemos a lo que Dios dice. La Biblia dice, si tu hermano tiene algo contra de ti, ve tú y habla a tu hermano. Dice, y si tu hermano te ha oído, has ganado a tu hermano. Ni loco voy a hablar. Ni loco voy a hablar. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo nos va a llevar el Señor más allá?
Nosotros hemos estado viendo cómo el Señor nos hablaba, hermano, que no tenía que haber contienda ni disensión en medio del pueblo del Señor. Y ahí nomás, al ratito nomás ya se armó un batifondo. Y ahí nomás, en el próximo grupo ya hubo una tirante. ¿Y qué es lo que creemos? ¿Cómo Dios nos va a llevar más allá en la revelación de cosas profundas, espirituales, si a las pequeñas no la creemos, no le creemos a Dios? No creemos lo que la Biblia dice, habla con tu hermano. No creemos lo que la Biblia dice, perdonad como Dios os perdonó en Cristo Jesús. No creemos lo que la palabra de Dios dice, porque si creyéramos, la llevaríamos a la práctica y podríamos avanzar. Pero ¿cómo vamos a avanzar si, hermanos, somos frenados por la desobediencia a la palabra del Señor? Dios tiene mucho que revelarnos, mucho que hablarnos. Mire, ni se imagina las profundidades de cosas espirituales que Dios tiene para con nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a recibir? Pablo dijo, habiendo entre vosotros celos, contienda, disensión. ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Cómo? Dios está esperando un pueblo espiritual para darle manjares espirituales. Está esperando un pueblo espiritual, hermano, para llevarlo a una fiesta espiritual. Está esperando, hermano, un pueblo para llevarlo a un banquete espiritual. Un banquete donde no falta nada. Un banquete donde está todo lo que necesita. Un banquete donde nunca se acaba lo que Dios tiene para darle. Lo quiere llevar ahí, pero ¿cómo va a llevar, hermano, a una iglesia así? Habiendo entre vosotros celo, ira, contienda, disensiones, ¿no sois carnales? No le creen a Dios, no le creen al Señor. Ya no sé cómo decirle a los músicos que vengan temprano, ya no sé qué manera hablarle, decirle, el culto empieza a las 7, 7:05, 7:10, 7:15, ahí caen los músicos, empiezan a aparecer, aquí estoy, ya no sé cómo decirle, no le creen a Dios. No sé cómo decirle a los diáconos que tienen que estar temprano, hay que acomodar. Mire, hoy estaban todas las sillas amontonadas, una detrás de otra. Nadie se da cuenta, entraron, miraron, empujaron, entraron justito en la silla. Nadie se da cuenta, vamos a acomodar. ¿Sabe quiénes tendrían que estar? Los diáconos primero, mirando a ver el orden de la silla, cómo está aquello, lo otro. Todas las cosas, los diáconos son diáconos, servidores, hermanos, voluntarios al servicio del Señor. ¿Qué quiere? Diácono para decir, soy diácono, ¿de qué sirve? Diácono es un servidor. ¿Servidor de quién? Servidor del Señor. Lo quisiera a uno de estos mis pequeñitos. ¿No ve que el hermano tan incómodo, apretado uno a la par del otro? ¿No se da cuenta cada vez que usted acomoda, ordena algo? Lo está haciendo por su hermano. ¿Dónde está el diácono que viene temprano y agarra un trapito y limpia la silla? Mis hermanos se van a sentar acá. Mis hermanos se van a acomodar acá. Eso es, hermano, el servir a Dios. Servir a Dios es hacer algo por los hermanos. Hacer algo por los hermanos, hacer algo por ellos. Entonces, ¿cómo vamos a ir más allá en la revelación de cosas profundas si las cosas menores nosotros no las creemos todavía? Jesús dijo así, de cierto, te digo que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos. Miramos al apóstol Pablo y él dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre no le es dado hablar. ¿Sabe qué palabra inefable? Inefable significa que no se pueden decir. ¿Cómo le explico lo que es? ¿Cómo le explico lo hermoso, lo precioso? ¿Cómo le explico para que usted se dé cuenta lo que es? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo? No hay palabra, no hay manera. No hay palabra que a nosotros, al hombre, no le fue dado, hermano, que él hable lo que él escuchó. Él escuchó, él oyó. Jesús dijo así, dice, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. ¿Qué es lo que quería hablar el apóstol Pablo? De lo que él vio, de lo que él percibió. Estuvo en el paraíso, escuchó palabras tremendas, profundas, lo que vio, pero ¿cómo comunicarlo? ¿Cómo hablarlo? ¿Cómo? 14 años pasaron para decir solamente esto. Conozco a un hombre. ¿Cómo explicar el resto? ¿Cómo explicarle al perro que no coma la carne?
y está ahí arriba de la mesa y usted lo pone que la cuide. ¿Cómo explicarle que no tiene que comer carne? Es un animal. Pero a usted sí le podemos decir, usted no es un animal, tiene un espíritu. Dios ha puesto espíritu de vida dentro suyo. Usted entiende, puede comprender lo que dice Dios, cuál es la perfecta voluntad del Señor. Nosotros sabemos lo malo, ¿hacia dónde nos va a llevar? ¿Sabe a dónde lleva lo malo? Hacia afuera. Lo malo lo va a sacar de la iglesia, lo malo lo va a sacar de la presencia del Señor, lo malo lo va a apartar de Cristo, lo malo va separando al hombre de Dios. Y el hombre que hace lo malo no quiere venir a la luz porque la luz le reprende, hermano, y le manifiesta que lo que está haciendo es malo. Entonces se va apartando hasta que un día desaparece. En medio de las tinieblas y de la oscuridad desaparece. Pero los que aman a Dios vienen a la luz. Y cuando Dios redarguye mediante su palabra, ellos no se enojan, dan gloria a Dios, enderezan sus pasos y siguen adelante. Quieren servir a Dios, le aman. Y ellos van en contra de su propia voluntad y de su propio deseo, porque aman a Dios con el amor ágape, no con el amor fileo, que el amor fileo es hasta donde llega mi conveniencia, sino con el amor ágape, con el amor que lleva, hermano, el amar hasta el final. Entonces eso le lleva a que la persona se niegue a sí mismo para llevar a cabo la voluntad de Dios, para ir adelante. Entonces Jesús dijo, lo que sabemos hablamos, pero ¿cómo les hablo cosas espirituales profundas si no lo van a entender? ¿Para qué hablar? ¿Para qué decirle? ¿Para qué mostrarle? ¿Para qué exhibir? No lo van a entender. De cierto te digo, lo que sabemos, hablamos. Y si lo hablamos es porque lo sabemos. Lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y dice, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Te enseñamos la forma que usted tiene que ser bendecido. No hay otra manera. No busque otra forma que no sea la bendición a la manera de Dios. Cuando usted obedece, hermano, y aprende a dar a Dios lo que es de Dios, y usted obedece, usted ve cómo las ventanas de los cielos se abren y llueve la bendición de Dios sobre de su vida. Pero si no creemos a lo que Dios dice, ¿cómo va a venir la bendición sobre de su vida? Dios le tuvo que decir a Israel, pruébenme en esto, pruébenme, hagan la prueba y van a ver cómo se les voy a abrir la ventana de los cielos, y no es que van a tener lo justo, le va a abundar, le va a sobrar. ¿Sabe por qué le falta? Porque están robándole al Señor. ¿Robará el hombre a Dios? Le están robando. Entonces, ¿cómo van a alcanzar la bendición si no creen a lo que Dios dice? Entonces, parecería ser como que estas palabras son humanas. No son humanas. Libro de Malaquías, léalo capítulo 3, ahí léalo en su casa. Ahí no son palabras humanas inventadas de un hombre, léalo, Dios, porque no es un hombre el que abre la ventana de los cielos, es Dios. Y no es un hombre el que cerró la ventana, es Dios. No se trata de lo que un hombre dice, sino se trata de lo que Dios dice. Lo que Dios cierra, nadie abre. Pero cuando Dios abre, nadie cierra, nadie puede cerrar. Entonces Jesús dijo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Dijo Pablo, fue arrebatado hasta el tercer cielo este hombre. Y lo conozco, no sé si fue en el cuerpo o en el espíritu, Dios lo sabe, no me atrevo a decirlo. No soy atrevido, no me atrevo a decirlo. Pero este hombre fue arrebatado al paraíso. ¿Al paraíso? Arrebatado al paraíso, donde oyó palabra. Así que oyó, así que habló, escuchó, no solo oyó, dice oyó, pero y todo lo que vio, ¿cómo lo explica? ¿Cómo explica el olor? ¿Cómo explica el sabor? ¿Cómo explica los colores? ¿Cómo explica, hermano, el gozo? ¿Cómo explica la paz? ¿Cómo explica todo lo que sintió? ¿Cómo lo explica? A un carnal, ¿cómo le explica las cosas espirituales? ¿Cómo le explica? Un carnal viene a tomar la Santa Cena y dice, oh, qué buen vino que es este. Y qué buen pan. ¿Quién hace el pan? Quiero saber quién, que me haga un pancito para mí. ¿Quién hace el pan? Un carnal. Porque él come pan y toma vino.
Pero no espiritual, no. Él no ve con los ojos carnales, él ve con los ojos espirituales. Está viendo la verdad espiritual. Esta es la sangre de Cristo. Está viendo la verdad espiritual. Este es el cuerpo de Cristo. Así está escrito. Ve con los ojos espirituales la verdad espiritual de lo que está participando. Por eso el hombre espiritual nunca puede comer juicio. El hombre espiritual, hermano, nunca puede dormir. Él no duerme. Hermano, como está escrito, muchos se enferman y otros duermen. El hombre espiritual nunca le pasa eso, porque él sabe de lo que está participando, el cuerpo y la sangre de su Señor. Entonces, ¿cómo hablar de cosas espirituales, hermano, a un hombre natural, a un hombre carnal? Porque si no cree a las cosas que son terrenales, ¿cómo van a creer a las cosas celestiales? ¿Cómo va a ser para creer? Mire lo que dice el verso 13 de este San Juan capítulo 3. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí se volvieron locos todos. Nosotros acá lo entendemos. ¿Dónde está Cristo? En el cielo. Y él dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero él ahí estaba presente entre ellos. Estaba presente, lo tocaron, lo palparon. Por eso está escrito, lo que vimos, lo que tocamos, lo que palpamos, tocante al verbo, dice, al verbo de vida. Estaba vivo, estaba entre ellos. Y él dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está. Y cuando dijo, está en el cielo, empezaron todos, ¿y ahora? ¿Cómo que está en el cielo si lo estoy viendo acá? ¿Cómo? ¿Cómo que está en el cielo? La verdad espiritual. ¿Cómo que esto es el cuerpo de Cristo? Esto es pan. ¿Cómo que esto es la sangre? Esto es vino, es un vino rico. Esto es vino. ¿Cómo que la sangre? ¿Cómo que el cuerpo? ¿Ve? Está viendo lo terrenal, pero ¿quién ve la verdad espiritual de lo que hermano está recibiendo? Entonces nosotros miramos y dijo Jesús, nadie subió al cielo, sino el que descendió. Quiere decir que antes de subir primero bajó. Y si bajó, ¿dónde estaba primero? ¿Con quién hablaba Dios cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿Con su sombra? ¿No mostraba la perfecta unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nosotros hemos estado escuchando del Señor? En un principio, hagamos al hombre, mostrando la perfecta unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Perfecta unidad comunicada y que tenía Adán, hermano, juntamente con Dios. Y perfecta unidad que tenía Adán juntamente con su prójimo. Esta es Eva. Unidad perfecta, deshecha a causa del pecado, una separación de Dios y una separación del hombre, una batalla continua, presentando al primer hermano asesino, Caín, que mató a su hermano. Donde tenía que haber paz, hubo guerra. Donde tenía que haber alegría, hubo llanto. Donde tenía que haber regocijo, hubo lágrimas. Donde tenía que haber unidad, hubo expulsión. Se fue Caín. ¿A causa de qué? A causa justamente de lo que entró, pero de lo que entró en el huerto del Edén y que llegó a nosotros, en Cristo, en nosotros ya se fue. Nosotros somos la nueva creación. Por eso Dios nos está preparando al lugar a donde Él nos va a llevar. Dijo, yo he aquí, dice, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vi yo, dice, hermano, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dijo Dios, hecho es, así que ya está hecho. ¿Qué es lo que está hecho? El cielo nuevo y la tierra nueva. Y no es algo espiritual, no es que nosotros vamos a hacer una lucecita, una luciérnaga que vamos a andar dando vueltas. No, sino que tendremos un cuerpo como el que tenemos, pero sin pecado, como el cuerpo del Señor, un cuerpo glorificado. Cuando Dios formó a Adán y a Eva, de carne y de sangre, la sangre y la carne tenía comunión con Dios. Luego del pecado, Dios condenó al pecado en la carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Esa carne contaminada, ¿qué es? Esta carne contaminada, ¿qué es? Esa carne contaminada. Por eso es que Pablo decía, yo estoy ansioso de dejar esta mi habitación y tomar la habitación celestial, la que el Señor tiene para mí.
Porque me espera una habitación celestial para mí, un cielo nuevo, una tierra nueva donde mora la justicia, donde no hay lágrimas, no hay llanto, donde el ciego ve, el sordo oye, el mudo habla, donde el paralítico camina y el que tiene en esta tierra alguna falla corporal allá es perfecto, perfecto. Ahí no hay azúcar en la sangre, ni la presioncita alta, ni tampoco problemita de pulmón. Allá todo es perfecto. Eso no se espera. No hay bastoncito para viejito porque viejito no hay. No hay persona que, ay, me duele los huesos. A nosotros ahora nos duele todo, pero cuando estamos vestidos con ese cuerpo nuevo no vamos a tener ningún dolor que ahora, hermano, nos atormenta. Aún las lágrimas, Dios secará la lágrima de los ojos de todos. Y el gozo y la paz que encontraremos en su presencia es inexplicable, como dijo Pablo. Oyó palabra inefable que no se pueden explicar cómo es. Por eso Jesús dijo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibí nuestro testimonio, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Usted se ve acá, pero Dios nos mostró el final. ¿Dónde se veía Cristo? En el cielo. ¿Y dónde nos vemos nosotros? Donde está Él, estamos nosotros. Pablo dice, sentados con Cristo en regiones celestes. Donde está Él, estamos nosotros. Quiere decir que hay cosas que juegan con la fe de nosotros, que nosotros tenemos que ir a creer todo lo que Dios dice. Por eso necesitamos un crecimiento espiritual para poder llevar a cabo la palabra de Dios, es decir, llevar a cabo la misión que nosotros tenemos, porque hay misiones que van a aparecer como cosas que son imposibles, que no pueden ser. Por eso debemos crecer en fe para creerle a Dios lo que Él dice que nosotros hagamos, porque nos va a mandar a hacer algo y usted va a decir, no puede ser, ¿cómo voy a? No puede ser. No le va a creer a Dios. Necesitamos crecer espiritualmente para que obedezcamos a todo lo que Dios nos mande a hacer. Vamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 13 en adelante, y ahí encontramos un imposible para el hombre natural. Dice así, y me dijo, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Lo llevó, le mostró un montón de huesos, pero esos huesos secos que no tienen nada, seco, bien reseco. Y le dijo Dios, ¿vivirán estos huesos? Nosotros inmediatamente le hubiéramos respondido, imposible. Sin embargo, el profeta dijo, Señor, tú lo sabes. Tú sabes lo que harás, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza a estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra del Señor. ¿Que le hable a los huesos secos? ¿Se da cuenta por qué nosotros necesitamos crecer en fe? Porque Dios nos va a mandar a hacer cosas que para el hombre natural y nuestro entendimiento natural es una locura, es imposible. Yo esto no lo puedo hacer, no, ni loca, dijo alguien. Ni loca hago eso, ni loca. Nos va a mandar a hacer cosas que, hermano, que van a parecer imposibles, que como que no pueden ser. Sin embargo, si Dios lo manda, nosotros tenemos que hacerlo. Por eso necesita un pueblo espiritual. Necesita un pueblo espiritual. Y me dijo, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre de vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Verso 7, profeticé pues, como me fue mandado. Quiere decir que primero recibió la profecía. Escuchó todo lo que Dios le dijo que le diga y que le profetice a los huesos. Después que escuchó lo que tenía que hacer, él tenía que llevarlo a cabo.
Podía profetizar o podía no profetizar. Por eso nosotros necesitamos crecer para que no solamente, hermano, nosotros profeticemos, llevemos a cabo hazaña que Dios va a poner delante de nosotros, imposible, que Dios lo va a hacer posible. Necesita hombres de fe. ¿Cómo va a ser con los incrédulos, con los carnales, hermano? Milagros tremendos. ¿Cómo lo va a hacer si no lo cree el que ora? ¿Cómo van a recibir? Necesitamos crecer. Por eso luego dice, profeticé, escuchó en la mente, recibió la profecía. Y yo tengo una profecía. Tengo una profecía para usted. Escucha bien lo que le dice el Espíritu. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre de ti. Esto es una profecía para usted. Escúchelo bien, ¿eh? Es una profecía para usted. Yo conozco tus obras, que tienen nombres de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las obras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre de ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre de ti. Esto es una profecía que Dios me dio a mí para usted. Volvemos a la palabra del Señor. Profeticé pues como me fue mandado. Como él escuchó y recibió, tenía que él ejecutarlo. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre de ello. Y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ello. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, hijo del hombre, y di al espíritu. Primero me dice que profetice a los huesos, ahora que me meta con el espíritu. Y que ¿se da cuenta por qué necesitamos crecer en fe? ¿Por qué necesitamos nosotros obedecer a Dios en todo lo que nos manda? ¿Por qué nosotros necesitamos tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el mismo sentir. Se humilló a sí mismo, se hizo obediente. ¿Hasta dónde se hizo obediente? Hasta la muerte. Lo mataron a causa de su obediencia a Dios. ¿Se da cuenta por qué tenemos que crecer? ¿Por qué tenemos que amar a Dios con el amor ágape? Porque si amamos a Dios con el amor fileo, el amor del hombre natural, cuando ya esté expuesta nuestra vida vamos a retroceder. Pero si amamos a Dios con el amor ágape, que el amor que ama hasta el final, no nos va a importar morir por la causa del Señor. No nos va a importar. Profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo del hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces dice el Señor, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y Pablo habla y dice, conozco a un hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le fue dado expresar al hombre. ¿Y hace cuánto, Pablo? Hace 14 años. Y recién ahora lo expresás un poco de lo que viste. Antes no podía.
haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La voluntad de Dios para nosotros es nuestro crecimiento espiritual. Por eso Él envía su palabra, para que en nosotros se produzca el anhelo y el deseo de crecer, para que alcancemos todas las cosas que preparó de antemano para que anduviésemos nosotros en ello. Esto a los que creen. Así que los que le creen a Dios, regocíjense, alégrense en Dios y denle gloria, honra y alabanza. Él es digno de toda gloria y de todo honor. Las revelaciones son cubiertas, hermano, para los hombres, pero reveladas a los hijos de Dios mediante su Espíritu Santo. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos, te damos gracias. Gracias por las revelaciones, Señor, que traes a nuestras vidas, pues comprendemos que tu mayor deseo es nuestro crecimiento, pues para eso, Señor, nos mandaste, nos enviaste, para que alcancemos una estatura, una medida, la medida de tu Hijo amado Jesucristo. Amado Señor, tu presencia llene nuestro corazón, nuestros sentidos se abran para comprender todas las cosas y gracia abundante nos sea dada para el servicio. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden dar gloria a Dios? El nombre del Señor sea